En el corazón árido de la tierra, donde el sol castiga sin piedad y la esperanza se desvanece como espejismo en el horizonte, se levanta un pueblo llamado Esperanza. Pero Esperanza, irónicamente, se ahoga en la desesperación. Hace años que la lluvia no besa sus campos, que el río no canta su melodía de vida, y que la tierra, antes fértil, se ha convertido en un desierto implacable. Las cosechas se han marchitado, el ganado ha muerto de sed, y el hambre acecha como un espectro, robando la alegría de los rostros y sembrando la semilla del desaliento en los corazones. En este paisaje desolador vive Elías, un joven pastor, cuyo espíritu refleja la sequía que azota su tierra. Elías ha crecido escuchando historias de fe y milagros, de un Dios que provee y protege a su pueblo. Pero ahora, frente a la muerte inminente de su rebaño y el sufrimiento de su familia, las dudas lo asaltan como aves de rapiña. ¿Dónde está ese Dios que tanto le han contado? ¿Por qué guarda silencio ante el clamor de su pueblo? Sus plegarias, como las nubes pasajeras, parecen disiparse en el viento sin dejar rastro. Elías se siente solo, abandonado por la divinidad y abrumado por la responsabilidad. Su padre, un hombre de fe inquebrantable, lo insta a perseverar en la oración y a confiar en el plan de Dios. Pero Elías, atormentado por la sed y el hambre, no puede comprender cómo la fe puede alimentar a su familia o saciar a su rebaño. La fe, piensa, es un lujo que no se pueden permitir en tiempos de miseria. Un día, mientras pastorea a sus ovejas en un terreno cada vez más árido, Elías se encuentra con una anciana misteriosa, una figura enigmática que parece conocer los secretos del desierto. La anciana, con la sabiduría grabada en las arrugas de su rostro y la mirada penetrante de quien ha visto el principio y el fin, le revela a Elías que la sequía que azota su tierra no es solo física, sino también espiritual. Le explica que la fe de su pueblo se ha secado, que sus corazones se han endurecido por el sufrimiento y que han olvidado la conexión sagrada que los une a la tierra y al Creador. La anciana le dice a Elías que la respuesta a la sequía no está en pedir lluvia, sino en restaurar esa conexión perdida, en despertar la fe dormida en el corazón de su pueblo. Le revela que dentro de él, Elías, reside un poder latente, una energía capaz de transformar la realidad. Pero para desbloquear ese poder, Elías debe enfrentar sus propios miedos, superar sus dudas y emprender un viaje interior en busca de la verdadera fe. Elías, escéptico pero intrigado, decide seguir el consejo de la anciana. Comienza a meditar en silencio, a conectar con la naturaleza, a observar los ciclos de la vida y la muerte en el desierto. Poco a poco, a través de reveladoras visiones oníricas y encuentros inesperados, Elías empieza a comprender la verdadera naturaleza de la fe. Descubre que la fe no es una fórmula mágica para obtener lo que se desea, sino una fuerza interior que permite afrontar los desafíos con esperanza y perseverancia. Aprende que la fe no es un dogma rígido, sino una conexión viva y personal con la fuente de toda vida. Este es el comienzo del viaje de Elías, un viaje que lo llevará a cuestionar sus creencias, a enfrentar sus miedos y a descubrir el poder transformador que reside en su interior. Un viaje que, tal vez, pueda salvar a su pueblo de la sequía y devolver la esperanza a esperanza. Un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar la conexión sagrada que nos une al Creador. El viaje de Elías no fue fácil. La aridez del desierto no solo se reflejaba en la tierra sedienta, sino también en su alma. Las enseñanzas de la anciana resonaban en su mente, pero su corazón se resistía a aceptarlas. ¿Cómo podía la simple fe cambiar el destino de su pueblo? ¿Cómo podía un joven pastor, lleno de dudas e inseguridades, convertirse en un instrumento de salvación? Las primeras pruebas a las que se enfrentó Elías fueron internas. La duda, como una serpiente venenosa, se enroscaba en su mente, susurrándole al oído que todo era una ilusión, un engaño de la anciana para aprovecharse de su desesperación. El miedo a fracasar, a decepcionar a su familia y a su pueblo, lo paralizaba. Se sentía como un barco a la deriva, sin timón ni brújula, incapaz de encontrar el rumbo. Para colmo de males, su padre, aunque lleno de buenas intenciones,
No entendía su búsqueda. Lo veía como un joven extraviado, que abandonaba las tradiciones y se dejaba llevar por fantasías. Le recordaba constantemente la importancia de la oración y la obediencia, pero Elías sentía que esas palabras, aunque bien intencionadas, no le ofrecían la respuesta que buscaba. Se sentía incomprendido y solo, atrapado entre la tradición y la búsqueda de una nueva forma de fe. Sin embargo, en medio de la tormenta interna, Elías encontró un aliado inesperado en Samuel, un anciano ciego que vivía en una pequeña choza a las afueras del pueblo. Samuel, a pesar de su ceguera, poseía una sabiduría profunda y una conexión especial con la naturaleza. Podía sentir la energía de la tierra, escuchar el susurro del viento y percibir la presencia divina en cada rincón del desierto. Samuel se convirtió en el mentor de Elías, guiándolo en su búsqueda de la fe verdadera. Le enseñó a meditar en silencio, a escuchar la voz interior, a conectar con la naturaleza y a encontrar la belleza en la aridez del desierto. Le explicó que la fe no es una creencia ciega, sino una experiencia personal, una conexión íntima con lo divino. Le reveló que la verdadera oración no consiste en pedir, sino en agradecer, en reconocer la presencia de Dios en cada momento de la vida. Ahora bien, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la adversidad. ¿Te dejas llevar por la duda y el miedo? ¿O buscas la fuerza interior para superar los obstáculos? ¿Te aferras a las tradiciones y a las creencias impuestas? ¿O te permites cuestionar y buscar tu propia verdad? ¿Buscas la guía de un mentor, de alguien que te inspire y te ayude a encontrar el camino? Además, es crucial entender que el encuentro con Samuel no fue casualidad. Fue una manifestación de la providencia divina, una señal de que Elías no estaba solo en su búsqueda. Dios, aunque aparentemente silencioso, siempre está presente, guiándonos y protegiéndonos, aunque no siempre lo percibamos. A pesar de la ayuda de Samuel, Elías seguía enfrentando desafíos. Las dudas persistían, el miedo lo acechaba, y la sequía continuaba devastando su tierra. Pero ahora, con la guía de su mentor y la certeza de que no estaba solo, Elías se sentía más fuerte y decidido a seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, con la fe como su única arma y la esperanza como su única guía. En efecto, el viaje apenas comenzaba. A pesar del apoyo de Samuel, la comunidad de Esperanza seguía sumida en la desesperación. La fe, para muchos, se había convertido en un recuerdo lejano, una promesa incumplida. El hambre y la sed los habían endurecido, volviéndolos cínicos y desconfiados. Las discusiones se volvían más frecuentes, las divisiones se profundizaban y la esperanza se desvanecía como agua entre los dedos. En medio de este caos, Elías sintió la necesidad de actuar, de demostrar a su pueblo que la fe podía ser algo más que palabras vacías. Decidió organizar una peregrinación al Pozo Sagrado, un lugar legendario donde, según las antiguas historias, brotaba agua milagrosa. El pozo se encontraba a varios días de camino, en lo profundo del desierto, un lugar peligroso y lleno de obstáculos. Muchos se burlaron de su idea, tildándolo de loco y soñador. Le decían que era una pérdida de tiempo, que el pozo sagrado era solo un mito, una fantasía inventada por los antepasados. Pero Elías, impulsado por una fuerza interior que no podía explicar, se mantuvo firme en su decisión. Sabía que la peregrinación no solo era un viaje físico, sino también un viaje espiritual, una oportunidad para que su pueblo renovara su fe y recuperara la esperanza. Poco a poco, algunos comenzaron a unirse a su causa. Al principio, eran solo unos pocos, los más jóvenes y los más desesperados. Pero a medida que Elías hablaba con elocuencia y pasión, compartiendo su visión de un futuro mejor, más personas se sumaban a la peregrinación. Incluso su padre, aunque con reservas, decidió apoyarlo, reconociendo la sinceridad y el fervor de su hijo. Sin embargo, no todos estaban contentos con la peregrinación. Algunos líderes del pueblo, temerosos de perder su poder e influencia, comenzaron a sembrar la discordia, difundiendo rumores y mentiras sobre Elías y sus seguidores. Lo acusaban de herejía, de manipular a la gente, de poner en peligro la seguridad de la comunidad.
Intentaron por todos los medios detener la peregrinación, pero Elías, con la ayuda de Samuel, logró superar sus obstáculos y mantener a su grupo unido. Ahora, considera la siguiente situación. ¿Alguna vez has intentado hacer algo bueno por los demás, pero te has encontrado con la oposición y la crítica? ¿Te has sentido desalentado y tentado a abandonar tus ideales? ¿Cómo has reaccionado ante la adversidad? A pesar de la oposición y las dificultades, la peregrinación continuó su camino hacia el pozo sagrado. El viaje fue arduo y agotador. El sol castigaba sin piedad, la sed era insoportable, y el camino estaba lleno de peligros. Pero Elías, con su fe inquebrantable y su liderazgo inspirador, logró mantener a su grupo motivado y enfocado en su objetivo. Además, durante la peregrinación, Elías experimentó un encuentro revelador. En una noche oscura y tormentosa, mientras oraba en silencio, tuvo una visión. En la visión, vio una luz brillante que emanaba del pozo sagrado. La luz lo envolvió por completo, llenándolo de paz y alegría. Escuchó una voz suave que le decía: «No temas, Elías, yo estoy contigo. Confía en mí, y te mostraré el camino». A partir de ese momento, la fe de Elías se fortaleció aún más. Sabía que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo. Ya no tenía dudas ni miedos. Estaba seguro de que, con la ayuda divina, lograría llevar a su pueblo al pozo sagrado y salvarlos de la sequía. En realidad, la intervención divina se manifestaba en cada paso del camino. La peregrinación al pozo sagrado se convirtió en una prueba de resistencia, tanto física como espiritual. El desierto, con su implacable sol y su terreno inhóspito, parecía conspirar contra ellos. El agua escaseaba, la comida se agotaba, y la fatiga comenzaba a minar la moral del grupo. Las dudas volvían a surgir, y algunos comenzaban a cuestionar si valía la pena seguir adelante. En medio de estas dificultades, Elías se enfrentó a su prueba más difícil: la tentación. Uno de los líderes del pueblo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos llamado Rubén, se acercó a Elías con una propuesta tentadora. Le ofreció poder y riquezas a cambio de abandonar la peregrinación y regresar a Esperanza. Le prometió que juntos podrían controlar el pueblo y vivir una vida de lujos y comodidades. Rubén argumentó que la peregrinación era una locura, una pérdida de tiempo y recursos. Le dijo a Elías que el pozo sagrado era solo un mito, y que nunca encontrarían agua en el desierto. Le aseguró que la única forma de salvar a su pueblo era mediante la fuerza y la astucia, no mediante la fe y la esperanza. Elías se sintió tentado por la oferta de Rubén. La idea de tener poder y riquezas, de poder ayudar a su familia y a su pueblo, era muy atractiva, pero al mismo tiempo, sabía que aceptar la propuesta de Rubén significaría traicionar sus ideales, abandonar su fe y renunciar a su misión. Significaba elegir el camino fácil, el camino del egoísmo y la codicia, en lugar del camino difícil, el camino del amor y la compasión. Ahora bien, reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez te has enfrentado a una tentación que te ha puesto a prueba? ¿Has tenido que elegir entre el camino fácil y el camino correcto? ¿Cómo has tomado esa decisión? Después de una intensa lucha interna, Elías rechazó la oferta de Rubén. Le dijo que prefería morir de sed en el desierto antes que traicionar su fe y abandonar a su pueblo. Le aseguró que el poder y las riquezas no valían nada si se obtenían a costa de la integridad y la honestidad. La respuesta de Elías enfureció a Rubén, quien juró vengarse y sabotear la peregrinación. Comenzó a difundir rumores maliciosos sobre Elías, intentando dividir al grupo y sembrar la desconfianza. Incluso llegó a sabotear los suministros de agua y comida, poniendo en peligro la vida de los peregrinos. A pesar de las maquinaciones de Rubén, Elías logró mantener a su grupo unido y motivado. Con su ejemplo de fe y perseverancia, inspiró a los peregrinos a superar sus miedos y a confiar en la providencia divina. Les recordó que el camino hacia la salvación no era fácil, pero que valía la pena luchar por un futuro mejor. Además, durante este tiempo, Elías demostró su liderazgo y su capacidad para resolver conflictos. En lugar de recurrir a la violencia o la venganza, optó por el diálogo y la reconciliación. Intentó razonar con Rubén, explicándole las consecuencias de sus acciones y ofreciéndole una oportunidad para redimirse.
Aunque Rubén se negó a escuchar, Elías demostró su grandeza moral y su compromiso con la paz y la justicia. En verdad, su fe se fortalecía con cada prueba. Después de semanas de arduo camino, la peregrinación finalmente llegó al pozo sagrado. El lugar era desolador, un cráter seco y polvoriento, rodeado de rocas erosionadas por el viento. No había rastro de agua, ni siquiera una pequeña charca. La desesperación se apoderó de los peregrinos. Muchos comenzaron a llorar, sintiéndose engañados y abandonados. Rubén, aprovechando la oportunidad, se burló de Elías y de su fe. Le dijo que había fracasado, que había puesto en peligro la vida de su pueblo por una fantasía. Exigió que regresaran a Esperanza de inmediato, reconociendo su derrota y entregándole el control del pueblo. Elías, a pesar de la decepción, no perdió la fe. Se arrodilló junto al pozo seco y comenzó a orar con fervor. Le pidió a Dios que tuviera misericordia de su pueblo, que les mostrara una señal de su presencia y que les diera agua para saciar su sed. Mientras oraba, Elías sintió una fuerza extraña que lo invadía. Experimentó una conexión profunda con la tierra, con el cielo, con el universo entero. Tuvo una visión clara de lo que tenía que hacer. Se levantó, tomó su vara de pastor y golpeó la tierra seca con fuerza. Para sorpresa de todos, del lugar donde Elías golpeó la tierra comenzó a brotar agua. Al principio, era solo un pequeño hilo, pero poco a poco, el chorro se hizo más grande y abundante. El agua era cristalina y fresca, y tenía un sabor dulce y revitalizante. Ahora bien, considera este momento crucial. ¿Alguna vez has estado al borde de la desesperación, cuando todo parecía perdido? ¿Has tenido la fe suficiente para seguir adelante, incluso cuando no había esperanza? ¿Has experimentado un milagro en tu vida? La alegría y el asombro se apoderaron de los peregrinos. Corrieron hacia el agua, bebiendo con avidez y llenando sus cantimploras. Se abrazaron y lloraron de felicidad, agradeciendo a Dios por el milagro. La fe, que había estado a punto de extinguirse, renació con fuerza. Rubén, avergonzado y arrepentido, se arrodilló ante Elías y le pidió perdón. Reconoció su error y le prometió que lo apoyaría en su misión de salvar a su pueblo. Elías, con su corazón lleno de compasión, lo perdonó y lo invitó a unirse a la celebración. El milagro del pozo sagrado se extendió rápidamente por toda la región. Gente de pueblos lejanos acudió al lugar para beber del agua milagrosa y renovar su fe. Elías se convirtió en un líder reconocido y respetado, un símbolo de esperanza y salvación. Además, el milagro no solo consistió en la aparición del agua, sino también en la transformación del corazón de las personas. La sequía física había terminado, pero la sequía espiritual también había sido sanada. La fe, la esperanza y el amor habían florecido en el desierto, transformando la vida de la comunidad de Esperanza. En realidad, el agua que brotó del pozo sagrado era un símbolo de la gracia divina, del amor incondicional de Dios por su pueblo. Después del milagro del pozo sagrado, la vida en Esperanza cambió para siempre. La sequía terminó, los campos volvieron a florecer, y la alegría regresó a los corazones de la gente. El agua del pozo sagrado no solo sació la sed del cuerpo, sino también la sed del alma. Elías, ahora convertido en un líder sabio y compasivo, se dedicó a reconstruir su comunidad. Implementó nuevas técnicas de agricultura y ganadería, enseñando a la gente a aprovechar al máximo los recursos naturales. Promovió la igualdad y la justicia, asegurando que todos tuvieran acceso a la comida, al agua y a la educación. Además, Elías fomentó la reconciliación y el perdón, sanando las heridas del pasado y construyendo un futuro de paz y armonía. Invitó a Rubén a colaborar en su gobierno, reconociendo su potencial y dándole una oportunidad para redimirse. Rubén, agradecido por la confianza de Elías, se convirtió en un aliado leal y un miembro valioso de la comunidad. Sin embargo, la mayor transformación se produjo en el ámbito espiritual. Elías promovió una nueva forma de fe, basada en el amor, la compasión y la conexión personal con lo divino. Les enseñó a sus seguidores a orar con sinceridad, a meditar en silencio y a encontrar la presencia de Dios en cada aspecto de la vida. Ahora bien, reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la historia de Elías en nuestras propias vidas?
¿Cómo podemos transformar nuestras comunidades y construir un futuro mejor para todos? Elías les recordó a sus seguidores que el milagro del pozo sagrado no fue un evento aislado, sino una manifestación del poder transformador de la fe. Les explicó que todos tenemos la capacidad de crear milagros en nuestras vidas, siempre y cuando tengamos la fe suficiente para creer en nosotros mismos y en el poder de Dios. Les enseñó que la verdadera fe no consiste en pedir milagros, sino en ser milagros para los demás. Les instó a amar a sus prójimos como a sí mismos, a perdonar a sus enemigos y a servir a los necesitados. Les recordó que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el odio en amor, la tristeza en alegría y la desesperación en esperanza. Además, Elías les enseñó a sus seguidores a cuidar la naturaleza y a respetar el medio ambiente. Les explicó que la tierra es un regalo de Dios, y que tenemos la responsabilidad de protegerla y preservarla para las futuras generaciones. Les mostró cómo vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando sus recursos de manera sostenible y evitando la contaminación y la destrucción. En realidad, Elías se convirtió en un ejemplo de liderazgo servicial, de humildad y de compromiso con el bien común. Su legado trascendió las fronteras de esperanza, inspirando a personas de todo el mundo a vivir una vida de fe, amor y servicio. Al contemplar el recorrido que hemos transitado junto a Elías, emerge una comprensión más profunda de la fe y su poder transformador. No se trata meramente de la solicitud piadosa ante la adversidad, sino de la forja interna que permite resistir, aprender y, finalmente, florecer en medio de la aridez. Hemos presenciado cómo las dudas, los miedos y las tentaciones, lejos de ser obstáculos insuperables, se convierten en crisoles donde se templa el carácter y se refina la conexión con lo divino. La peregrinación al pozo sagrado, más allá de la consecución del agua salvadora, se revela como una metáfora del viaje interior que cada uno de nosotros está llamado a emprender. Un camino sembrado de desafíos, donde la perseverancia, la compasión y la fe inquebrantable se erigen como faros que nos guían a través de la oscuridad. Un camino que, a pesar de las dificultades, nos conduce al encuentro con nuestra propia fuente de vida, con la chispa divina que reside en nuestro interior. Hemos sido testigos de cómo la intervención divina no se manifiesta únicamente en la aparición milagrosa del agua, sino en la transformación de los corazones, en la capacidad de perdonar, de reconciliar y de construir una comunidad basada en el amor y la justicia. La fe, en este sentido, se presenta como un catalizador que despierta lo mejor de nosotros mismos, impulsándonos a servir a los demás y a construir un mundo más justo y equitativo. Ahora bien, reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es evidente que la historia de Elías no es simplemente un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados. Sus luchas, sus dudas y sus triunfos resuenan en nuestras propias vidas, recordándonos que todos tenemos la capacidad de superar la adversidad y de crear milagros en nuestro entorno. De igual manera, es importante reconocer que la historia de Elías no es una receta mágica para resolver todos nuestros problemas. No se trata de esperar pasivamente a que un milagro caiga del cielo, sino de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y de trabajar activamente para construir un futuro mejor. Se trata de cultivar la fe, la esperanza y el amor en nuestros corazones y de actuar con valentía y compasión en el mundo. Tal como los ríos que serpentean a través del desierto, buscando su camino hacia el mar, así también la fe nos guía a través de los desafíos de la vida, mostrándonos la senda hacia la plenitud y la realización. No obstante, es crucial recordar que la fe no es un destino final, sino un viaje continuo, una exploración constante de nuestra conexión con lo divino y con el mundo que nos rodea. Por consiguiente, a medida que nos acercamos al desenlace de esta historia, la pregunta que resuena en nuestro interior es: ¿cómo podemos integrar las lecciones aprendidas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de transformación en nuestras comunidades, irradiando la luz de la fe, la esperanza y el amor? En efecto, el legado de Elías nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y a asumir el compromiso de construir un mundo más justo,
equitativo y compasivo para todos. La historia de Elías y el milagro del pozo sagrado no concluyen con el retorno de la lluvia y la prosperidad a esperanza. Su verdadero legado perdura en la transformación de la fe, en la comprensión de que la conexión con lo divino no reside en la petición desesperada, sino en la apertura sincera del corazón. La sequía, en su esencia, no era una carencia de agua, sino una aridez del espíritu, una desconexión con la fuente de la vida misma. A través del viaje de Elías, hemos descubierto que la fe no es un dogma rígido ni una fórmula mágica, sino una fuerza viva y dinámica que se nutre de la duda, la perseverancia y el amor. Es la capacidad de ver la belleza en la aridez, de encontrar esperanza en la desesperación y de transformar la adversidad en oportunidad. Es la certeza de que no estamos solos, de que la providencia divina nos acompaña en cada paso del camino, guiándonos hacia nuestro destino. El agua que brotó del pozo sagrado no fue simplemente un milagro físico, sino un símbolo de la gracia divina, del amor incondicional que se derrama sobre nosotros, renovando nuestras vidas y sanando nuestras heridas. Nos recuerda que la fuente de la vida reside en nuestro interior, esperando ser despertada por la fe, la esperanza y el amor. Ahora bien, al cerrar este relato, la invitación que se nos extiende es a convertirnos en pozos sagrados en nuestros propios entornos, a ser fuentes de inspiración, de consuelo y de esperanza para quienes nos rodean, a irradiar la luz de la fe en medio de la oscuridad, a ofrecer agua fresca a los sedientos y a construir puentes de amor y compasión entre las personas. Es tiempo de reconocer que el verdadero milagro no está en pedir, sino en dar, en compartir nuestros dones, nuestros talentos y nuestro amor con el mundo. En servir a los demás con humildad y generosidad, reconociendo que todos somos parte de una misma familia, unidos por un lazo invisible de amor y compasión. La historia de Elías nos enseña que todos tenemos la capacidad de transformar nuestro mundo, comenzando por transformar nuestro propio corazón. Nos recuerda que la fe no es una creencia pasiva, sino una acción transformadora que se manifiesta en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por consiguiente, que la historia de Elías resuene en nuestros corazones como un llamado a la acción, como una invitación a vivir una vida de fe, amor y servicio, que nos inspire a convertirnos en agentes de cambio en nuestras comunidades, construyendo un mundo más justo, equitativo y compasivo para todos. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que elegimos vivir cada día, en la forma en que amamos a nuestros prójimos y en la forma en que servimos a la humanidad. Que así sea.